Un saludo a toda la comunidad de venezolanos en Hungría. Bienvenidos a este podcast especial en conmemoración de los 100 años del Tratado de Trianón. Hoy Hungría está recordando un proceso histórico bastante duro y estamos acá con Ákos Farkas, que nos va a guiar un poco y nos va a dar un poco más de luces en torno a lo que es el Tratado de Trianón, qué pasó hace 100 años y cómo Hungría ha estado llevando este proceso. ¿Cómo estás, Akos? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, bueno, siempre súper agradecidos toda la comunidad de tenerte siempre en esta parte de datos históricos y de muchísimo conocimiento compartido para que la comunidad esté un poco más clara de qué procesos se están viviendo en el país y de qué manera llevarlos, ¿no? Creo que, bueno, que la pregunta no cabe en mejor persona sino en ti, para preguntarte, en principio, ¿qué es el Tratado de Trianón y qué pasó hace 100 años? Sí, bueno, mira, precisamente una cosa que tenemos que tener muy claro es la Primera Guerra Mundial. No voy a explicarles toda la Primera Guerra Mundial, por supuesto, sino básicamente teníamos de este lado de Europa lo que era el Imperio Austrohúngaro, es decir, teníamos al emperador Francisco José, que era quien era el emperador de la monarquía dual de Austria y de Hungría, y teníamos también el Imperio Alemán, entonces con el Kaiser Guillermo, y precisamente entonces es, digamos, este bando de la guerra en contra de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Eh, y precisamente el detalle que al acabar, al terminar la Primera Guerra Mundial, viene, digamos, toda esta serie de tratados con los cuales sellan el final de la guerra y tratan también de evitarse ciertas eventuales incomodidades a nivel futuro. Una de las principales partes de las cuales realmente tratan de ocuparse, por supuesto, perdón, se me olvidó nombrar también el Imperio Otomano, el Imperio de los Turcos, que aún existía para ese momento, y estaba también precisamente del lado de los derrotados. El lado de los derrotados fue entonces el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco Otomano. No en vano estoy mencionando puros imperios, 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 no tiene precisamente, no tiene nada que ver, digamos, con una especie de casualidad. El hecho es que entonces el tratado que todos conocemos y hemos oído siempre hablar es el Tratado de Versalles, que es el que, digamos, que realmente termina, acaba con todo lo que es la Primera Guerra Mundial. Eh, y entonces comienza una serie de pequeños tratados. Entre ellos está el Tratado de Trianón, que Trianón es le llaman el Gran Palacio de Trianón. Es un pequeño palacio que se encuentra dentro del mismo complejo del Palacio de Versalles, donde entonces fueron firmados varios tratados. Hay otros tratados también que se firmaron entre 1918 y 1920. Por ejemplo, está el Tratado de Sèvres, se escribe Sèvres, es el tratado que, digamos, decide el futuro del Imperio Otomano, de los turcos, disuelve el Imperio Otomano. Y bueno, está también el Tratado de Saint-Germain de l'Aise, y bueno, también se encargan de deshacerse de la monarquía entonces en el imperio de los alemanes, el imperio alemán, y precisamente lo que es la monarquía austrohúngara la dividen, se acabó, ahora es independiente lo que es Austria y Hungría, y se acaba básicamente todo lo que es la hegemonía de la casa de los Habsburgo-Lorena, que eran los que estaban reinando en Austria y en Hungría hasta la fecha. El hecho es entonces precisamente que a Hungría le aplican entonces un tratado específico, pues entonces hay una, digamos, una situación histórica, cultural, étnica que también tiene que ser resuelta, según consideran en ese momento, que es precisamente el Reino de Hungría, ¿verdad? El cual siempre ha sido un reino multicultural. Todo lo que es la actual Croacia ha sido parte de Hungría por casi prácticamente 1000 años, desde la fundación del reino, unos escasos 100 años más o menos después de fundar el Reino de Hungría en el año 1000. Y también todo lo que ha sido el territorio de la actual Eslovaquia y todo lo que es la Transilvania,
también ha sido entonces parte de Hungría. ¿Qué sucede precisamente? Como se trata de un reino multicultural, cada vez se ha mudado hacia lo que es de la periferia hacia lo que son las fronteras del reino, más y más y más gente de diferentes etnias. Por ejemplo, los rumanos, que digamos que empezamos a tener indicios de ellos a partir de los 1300 más o menos, ya específicos, que sabemos que los rumanos están en la zona de lo que llaman la Valaquia, que es un territorio, un principado, que se encuentra justamente entonces al este de lo que es Hungría, al este de Transilvania. Y bueno, vamos viendo que la gente de habla checa, los eslovacos, que se consideran posteriormente, después del surgimiento del nacionalismo, una etnia individual, independiente, se van mudando a todo lo que es a la zona norte de Hungría y la van poblando. Conseguimos gente de estas etnias que terminan labrando la tierra, hay otros que por el combate consiguen nobleza, etc. Las que encontramos en diferentes niveles sociales. Sin embargo, para este momento, digamos, lo importante durante la Edad Media y posteriormente es que el monarca, el rey de Hungría, es la figura clave. Todos son súbditos de él, independientemente de qué cultura, etnia o idioma hablen. Y precisamente, absolutamente todos los registros de matrimonio, nacimiento, etcétera, en Hungría, hasta mediados de los 1800, principios de los 1800, 1830 y tanto, los registran en latín. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos nuestra lengua franca que es aquí en Hungría, el latín, y no importa si alguien es eslovaco, alguien es alemán, suabio, austríaco, húngaro, etcétera, serbio, no importa porque todos los registros se hacen en latín y tenemos esta lengua franca aquí que nos ayuda a eso. ¿Qué sucede durante lo que fue el final de la Edad Media, los 1500 y después todo lo que es la época de ocupación turca? Por ejemplo, en el caso de Transilvania, que es un caso que mencionan muchísimo, tenemos que el Imperio Otomano, que ha estado constantemente atacando Hungría desde el este, ocupa también, por supuesto, todo lo que es el Principado de Valaquia, que es el principado original de donde provienen los rumanos. Y ellos, una vez que el Sacro Imperio Romano Germánico y el Reino de Hungría, o sea, el Reino de Hungría es liberado a Hungría por el Sacro Imperio Romano Germánico alrededor del año 1700, Transilvania y todo lo que es la Hungría, que vemos, le llaman la Gran Hungría, que es la Hungría pre-Trianón, precisamente entonces queda recuperada, digamos, para el mundo cristiano, libre, etcétera, fuera de todo lo que es esta, digamos, esfera de influencia del otomano. Y comienzan entonces a emigrar cada vez en más y en más y en más proporción la gente de etnia rumana. Pues Rumanía, si mal no recuerdo, hasta 1870 y tanto, estaba todavía bajo ocupación de los turcos otomanos. Entonces, Transilvania se va viendo cada vez más y más y más poblada a partir de los 1500, 600, 700, 800 por gente de etnia rumana. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos todo lo que es Transilvania con ciudades, palacios, edificaciones, plazas públicas, construidas y gobernadas por húngaros, pero conseguimos entonces lo que es, digamos, la parte de la agricultura que cada vez está siendo trabajada por más y más y más rumanos que van poblando lo que es la población, el territorio, perdón. Entonces, claro, ahí el detalle, nos conseguimos para el final de la Primera Guerra Mundial con una situación bastante extraña. Tenemos Hungría, que es un reino relativamente grande, multicultural, multiétnico, y entonces, claro, precisamente el detalle que los rumanos se alían, el reino de Rumanía para ese momento, se alía entonces al final de la guerra, salta, digamos, del bando de Austria, Hungría, Alemania, Turquía, etcétera, y en último momento se alía con lo que son los vencedores de la Primera Guerra Mundial, y entonces, digamos que cada uno de los estados vecinos comienzan a cobrar parte de su botín. Y precisamente con esto entonces es que en el año de 1920, el 4 de junio, en el complejo de castillos de Versalles, de palacios de Versalles, en el gran palacio de Trianón, es donde entonces los húngaros firman
el tratado de paz, que en realidad en muchas ocasiones a posteriori le llaman, digamos, mandato de paz u ordenanza de paz de forma coloquial, pues los húngaros son forzados a firmar este tratado y son forzados a renunciar al 70% del territorio circundante alrededor de todo lo que es el centro de Hungría en sí, y termina entonces un gran pedazo para lo que fue la Checoslovaquia creada en ese momento, para Yugoslavia, que fue la unificación de Serbia con Croacia, y toda una gran tajada, que es lo que es Transilvania, pasa a manos de Rumanía. Y bueno, precisamente ese es el gran trauma que sufre Hungría en ese momento, porque pierde patrimonio cultural, pierde gente, alrededor de 3 millones y medio, casi 3.3 millones de húngaros, quedan, digamos, disgregados en todos estos nuevos estados, en estos estados vecinos. Y, por supuesto, recursos naturales son perdidos, bosques, minas, no se pueden imaginar la cantidad de recursos naturales que perdió Hungría en ese momento, universidades, instituciones, etcétera, todo eso, edificaciones, palacios, etcétera, quedan completamente disgregados en estos nuevos estados o en los estados vecinos para ese momento. Y esta separación que mencionas comienza desde el momento del tratado, comienzan a hacer el movimiento y comienzan a, digamos, a limitar a las personas al acceso al territorio, o las personas en Hungría tuvieron tiempo de regresar a lo que ahorita, a lo que en ese momento iba a ser el nuevo territorio húngaro, el más pequeño. O sea, ¿cómo fue el proceso desde que se firmó el tratado, y cómo esos 3 millones o más de personas que estaban alrededor de lo que iba a ser ahora la nueva Hungría, cómo lograron ellos, digamos, cómo llevaron el proceso? ¿Se pudieron regresar a Hungría o tenían que adaptarse? ¿Les exigieron hablar otro idioma? ¿Cuál vendría siendo ese proceso post firma del tratado para todos los húngaros que quedaron fuera de lo que viene siendo el nuevo mapa de Hungría? Y, y la otra es, las personas que firmaron este tratado por Hungría, ¿ellos estaban realmente siendo apoyados por el pueblo húngaro, o fue un manejo irregular digamos, fue una decisión arbitraria que se tomó en nombre de toda la nación húngara, o realmente sí eran los representantes de Hungría y se vieron forzados a firmar? Claro, si me permites, voy a empezar con la segunda pregunta. Precisamente la situación al final de la Primera Guerra Mundial aquí en Hungría era más que catastrófica. Quien tiene la oportunidad de echar un vistazo en internet o en algún libro de historia puede conseguir que hubo una pequeña república comunista que existió aquí en Hungría en 1919. Hubo varios cambios de gobierno, o sea, no se terminaban de decidir porque el nivel de caos era espantoso, porque acuérdense lo que les comenté anteriormente, teníamos hasta ese momento la figura de lo que era el emperador austríaco, que también al mismo tiempo era rey de Hungría y también rey de Bohemia. Y cada entonces Hungría tenía un primer ministro, que era, digamos, el jefe de gobierno, el emperador era el jefe de Estado y también rey de Hungría era el jefe de Estado. Entonces, esta forma, digamos, de gobierno, de la noche a la mañana se desploma completamente, deja de haber la figura del emperador. El sobrino nieto del emperador, que fue de Francisco José, que fue coronado al final de la guerra, Carlos IV de Hungría, intenta regresar en varias oportunidades para, digamos, recuperar lo que es el trono aquí en Hungría. Mientras tanto, entonces hubo esta, digamos, república comunista dirigida por un primer ministro, Béla Kun, que causó un caos espantoso. Tenemos también, por supuesto, lo que es el conde Mihai Károlyi, que le llaman el conde rojo. Si bien era de la aristocracia húngara, él precisamente tenía ideas bastante izquierdosas y entonces hizo una especie de república
digamos, pro izquierda. Entonces, vemos el concepto que también no solamente es la falta digamos, de cabeza de gobierno, sino es el pasar bruscamente de la monarquía a una república. Entonces, el nivel de caos que había era espantoso, y precisamente entonces es cuando hay muchas disputas en base a documentos históricos, en base a registros de parlamento, etcétera, de cómo fue que pasó exactamente. Llaman entonces a un almirante que se llamaba Nicolás Horthy, y lo nombran regente de Hungría. Esa va a ser precisamente la figura clave principal en la década de los 20, 30 y hasta 1944, cuando los nazis toman el control absoluto aquí en Hungría. El almirante Nicolás Horthy va a pasar a ser, digamos, esta figura de jefe de Estado que está atrás del telón, administrando, revisando que todo esté en orden y no se descarrile todo. Y precisamente entonces ahí el detalle, que hay entonces un jefe de gobierno, que es un primer ministro, y entonces ese es el que va a realmente dirigir el país en sí. Entonces, ¿qué sucede? Con este nivel de caos con el que entramos, digamos, a la década de 1920, apenas habían colocado, o se había colocado, ahí ya no me meto en esa disputa para no lastimar políticamente o no entrar en disputas con nadie, sube, digamos, a lo que es a la regencia Horthy, Nicolás Horthy, y entonces precisamente todo lo que es el primer, uno de los primeros ya gobiernos es el de Sándor Simony-Semadan, y bueno, este es el gobierno, digamos, ya bajo lo que es el periodo de Horthy, que envía entonces a dos representantes para Francia, y uno era un médico, otro era un escritor y diplomático, y ellos son entonces precisamente los que firman este tratado. Hasta ese momento estaba un personaje histórico muy importante aquí en Hungría, el conde Alberto Oponyi, Albert, el cual estuvo discutiendo muchísimo todo lo que fue, digamos, esta rendición y tratado de paz, y que quedase todo más o menos en orden y no fuese desventajoso para Hungría. Sin embargo, al parecer Oponyi no tuvo mucho éxito, que digamos. Entonces, por eso comenté anteriormente, en la pregunta anterior todavía, que Hungría se vio forzada. O sea, esto fue básicamente una especie de orden de paz que les dieron, y entonces no tenía mucha otra opción, perdón, o ninguna otra, de hecho no tenía otra opción para aceptar, porque precisamente el negarse a firmar este tratado de Trianon, el negarse a conceder todo esto, significaría perfectamente una nueva invasión de parte de los vencedores, de los aliados, y por supuesto de todos los vecinos, y eso generaría un caos espantoso. Así que desde este punto de vista, por supuesto que no representaba bajo ningún concepto lo que era ni la voluntad del pueblo, ni la voluntad de la aristocracia, ni mucho menos la voluntad del rey, ni nada parecido, que ya estaba en exilio para ese momento. Así que bajo ningún concepto representaba la voluntad de absolutamente nadie en todo el reino, sencillamente no había otra opción. Digo reino también porque precisamente cuando el almirante Nicolás Horthy sube el poder, se restablece la figura de monarquía, la figura del reino de Hungría, después de todas estas intentonas repúblicas comunistas, etc. Y Hungría entonces pasa a ser, y es la particularidad que tiene, durante todo el periodo entre las dos guerras mundiales, pasa a ser una monarquía, un reino sin rey. Entonces, digamos, el puesto de jefe de Estado que debería estar el rey, se encuentra atrás Nicolás Horthy, y el jefe de gobierno entonces es el primer ministro. Entonces, precisamente ahí el detalle, que no tienen básicamente ninguna otra opción. Y bueno, la primera pregunta que me hiciste ahora digamos, en este bloque, brevemente, sí, muchísimos húngaros se vinieron para acá inmediatamente cuando se enteraron de que iba a haber esta modificación de fronteras y todas estas ciudades y territorios iban a pasar a ser parte de los estados vecinos.
millones de personas cayeron en pánico prácticamente. Y bueno, hubo una gran emigración para acá, para Hungría, incluso emigración que se fue incluso para América también, Estados Unidos, Argentina, etcétera. Mucha gente también se fue. Por supuesto, no en tal magnitud como, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial o después de la Revolución o durante la Revolución de 1956. Pero el hecho es que sí, como comenté anteriormente, 3.3 millones de húngaros quedaron entonces en todos estos territorios. Y de inmediato comenzó, digamos, una especie de proceso de rumanización, de checoslovaquización, etcétera, de yugoslavización, si se puede utilizar ese tipo de términos, donde no era bien visto, no era grato que los húngaros hablasen precisamente húngaro en las propias ciudades, aldeas, campos, territorios, etcétera, donde ellos habían nacido, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y así sucesivamente hasta no Adán y Eva, pero casi. Entonces, bueno, ahí el detalle que resulta que pasan a ser entonces ciudadanos ni de segunda ni de tercera, sino cuarta o quinta categoría, en las oficinas públicas, en las instituciones, colegios, etcétera. Todo pasa a ser en rumano, en checoslovaco, etcétera. El idioma se cambia completamente, no tienen ningún tipo de autonomía, pasan a ser perseguidos políticos, perseguidos étnicos, si se puede decir así, o sea, en base a su etnia son perseguidos, en base a su idioma, y se va creando como una especie de rencor en la gente rumana, checoslovaca, etcétera, en contra del húngaro que está viviendo ahí. Entonces, claro, pasan a ser, digamos, los villanos de la película, que ustedes han estado aquí toda la vida pisándonos, esclavizándonos, etcétera, pero etcétera. Y claro, comienza lo que es también un proceso de falsificación histórica. Comienza, digamos, también entonces este punto en el cual intentan conseguir un origen, los checoslovacos, los rumanos, etcétera, en todos estos territorios, digamos, que han terminado en su poder. Comienzan a buscar, digamos, una especie de origen mítico, ancestral. Somos descendientes del Imperio Romano, somos descendientes del Principado de Moravia. Ya eso, por supuesto, tenía sus muy fuertes precedentes en los 1800, cuando comienza, digamos, también los húngaros reciben muchísima más importancia lo que es el papel de Atila el Huno, y entonces los hunos provienen de Atila, etcétera. Ya eso, en el caso de Hungría, ya desde la Edad Media andaban, digamos, examinando todo este punto de que los húngaros pudiesen descender de Atila. El hecho es entonces precisamente, para no desviarnos del tema, que entonces los húngaros terminan pasando a ser en sus propios territorios donde ellos vivían y crecían, etc., y crecieron y sus ancestros, en ciudadanos de última categoría. Y realmente yo he tenido el placer de conocer muchísimos húngaros de Transilvania, específicamente de Marosvásárhely. Perdóname, no me acuerdo ahorita cuál es el nombre en rumano, porque por supuesto que está prohibido allá decir el nombre en húngaro. Entre los húngaros actualmente, por supuesto que sí pueden decir el nombre húngaro y en la calle, pero si a un rumano le dicen el nombre de la ciudad en húngaro, no lo va a ver a uno con muy buena cara, que digamos. También, por supuesto, va de persona a persona. Hay quien es más tolerante, quien es menos tolerante. Y mientras estoy hablando, sigo intentando acordarme del nombre de la ciudad en rumano. Bueno, no me viene, perdón. El hecho es que tengo muchos amigos, muchos conocidos allá y he estado varias veces. Y precisamente entonces Marosvásárhely era una de las ciudades, o si no mal no recuerdo, la ciudad más grande que tenía mayor cantidad de población húngara, incluso para la década de los 1990. Aún tenía mayoría de población húngara. Sin embargo, no se las vieron precisamente en lo más mínimo fáciles viviendo ahí, precisamente durante el comunismo menos todavía, y porque durante el comunismo no solamente la gente estaba oprimida por el régimen comunista rumano, específicamente también de Ceausescu, sino también estaba oprimida doblemente por el hecho de ser húngaro. Y bueno, entonces imagínense también la gente que es de familias, por ejemplo, aristocráticas, etcétera, triplemente.
oprimidos por su origen de aristócratas, por su origen de húngaro y por lo que es la situación en sí del comunismo a nivel general. Así que realmente fue un proceso histórico y una época histórica bastante incómoda. Y el problema es que, claro, hasta el día de hoy no está, o sea, no está permitido como idioma oficial el húngaro, ni en Transilvania ni en otras ciudades. No está escrito en doble idioma, ni letreros de ciudades, ni sitios públicos, ni nada. Lo único que uno se puede conseguir es precisamente, no sé, algún bar o algún restaurante que el dueño es un húngaro y lo tiene escrito el nombre en húngaro, pero tiene que escribirlo, por supuesto, abajo en rumano o en eslovaco, etcétera, para que no tenga ningún tipo de problema. Wow. Y durante 100 años las personas han estado de esa manera, digamos, Correcto, entre adaptarse, por decirlo así, o bajar la cabeza correcto, a un sistema que trató de dibujar una nueva historia donde desaparece todo correcto. lo que era la Hungría del pasado y que asume una Ujú. realidad de una Hungría más pequeña y un nuevo idioma, un nuevo sistema para ellos, ¿no? Sí. Em, Ujú. Durante estos 100 años, las consecuencias de la firma del Tratado de Trianon han sido como una especie de telón de Aquiles para el pueblo húngaro. Y creo que no solamente, creo que hubo un momento muy importante en la historia, pero también te pregunto si hubo otro en donde este tema fue tocado con los húngaros a modo de manipular. Tengo entendido que Hitler fue la persona que utilizó exactamente esta división y prometió un retorno de los territorios a Hungría Sí, de con el acuerdo. fin de convencerlos de que estuvieran de su lado y digamos que Ujú. tener más territorio para poder luego hacer sus maniobras y sus planes, ¿no? Pero era simplemente tratar de comprar de alguna manera. eh, no quisiera decir comprar porque no fue que Hungría se vendió, fue que Hungría Sí. creyó en una promesa que le tocaba el corazón de una herida que tenía ya años, ¿no? Entonces, pasó en algunos otros momentos y para no hacerlo tan largo, ¿crees tú Ujú. que este punto sigue siendo un talón de Aquiles para el país? Es decir, en cualquier momento que vuelva a Ujú. salir la idea de que Hungría recupere parte de lo que perdió o todo lo que perdió, ¿los húngaros volverían otra vez a creer en esa promesa o crees que no? Bueno, empezando por la primera pregunta, es importante mencionar, no me pienso extender tampoco mucho, en el periodo precisamente entre las dos guerras mundiales, de lo que fue la época de Horthy, lo que era el revisionismo fue uno de los principales, digamos, estandartes de todo lo que era la mayoría de la gente húngara. Y a mí me parece a veces un poquito absurdo cuando mucha gente de izquierda o mucha gente sí, de izquierda, porque no se la puede definir de otra forma, ataca lo que es el concepto de Trianon y dice, oh, sí, tú eres un fascista o eres un lo que sé qué cosa y deja eso en el pasado. O sea, lo más triste es que precisamente seas gitano, judío, católico, luterano, calvinista, ateo, izquierdoso, derechoso, lo que tú quieras, precisamente el Tratado de Trianon afectó a todo el mundo, afectó al país completo. Y la persona, aunque sea gitano, o sea judío, o sea húngaro, o sea lo que sea, o de cualquier otra etnia, alemanes, suavios, que tienen, sajones, que tienen siglos viviendo aquí en Hungría, también se vieron afectados precisamente por todo lo que fue el Tratado de Trianon, y ellos de una u otra forma son húngaros, quizás no étnicamente, quizás no religiosamente, pero son, digamos, ciudadanos húngaros. Entonces, suelen hasta el día de hoy utilizar muchísimo como propaganda política y tema político, y yo considero que el punto de Trianon es una cosa que va, por supuesto, va a la mano de la política, pero también va por encima de la política porque ha afectado a todo el mundo, ha afectado a todo el país, a toda la identidad cultural del país, a todo lo que es el universo en sí que representa lo que es Hungría, a toda la comunidad que representa Hungría. Y bueno, precisamente en el periodo entre las dos guerras mundiales es que fue toda esta, digamos, fue un trauma, estaba muy fresco todavía, por supuesto, esta pérdida. Y bueno, veíamos entonces por todas partes conmemoraciones, canciones irredentistas que
no nos vamos a olvidar nunca, vamos a recuperar Transilvania, vamos a recuperar no sé qué cosa, etcétera. Era una cosa que estaba muy fresca y prácticamente en la mente del húngaro del periodo entre las dos guerras mundiales, su anhelo más grande era recuperar todos estos territorios, el no olvidarlos, ni a los territorios, ni a los húngaros que habían quedado desamparados en todos esos territorios. Incluso justamente en lo que es la Plaza de la Libertad, que está aquí en Budapest, donde está un obelisco soviético, irónicamente, eso es prácticamente un in your face, como le dice en inglés, en tu cara. En la Plaza de la Libertad había, donde está el obelisco actualmente, un mapa hecho con flores de la antigua Hungría pre-trianónica, y había una bandera a media asta en negro. Precisamente, y decían que no iban a alzar la bandera media asta húngara y no iban a quitar la bandera de luto hasta que no se recuperasen los territorios. Por supuesto, después de lo que fue la liberación soviética en 1944, 45, etcétera, y comienza lo que es el periodo comunista aquí en Hungría, de la democracia popular húngara, eliminan todo lo que tiene que ver con la parte trianónica y todo lo que es la conmemoración, o sea, lo que es el no olvidar, el no permitir que todo esto de Trianón quede, digamos, fuera de lo que es la agenda pública y de la gente y de la idiosincrasia cultural, y colocan precisamente en ese mismo sitio donde estaba la cama de flores con el escudo de Hungría, el obelisco, para conmemorar todos los soldados soviéticos que fallecieron liberando a Hungría. Entonces, bueno, el detalle es precisamente que durante todo lo que es el periodo comunista aquí en Hungría, el tema Trianón era completamente tabú. Era un tema de fascistas, era un tema de nazis, era un tema de que no se trataba sencillamente, y es precisamente entonces, a partir de 1990, que comienza a ganar cierta importancia. Y sí, en efecto, por supuesto, durante toda esta época de revisión entre las dos guerras mundiales, Hitler, digamos que le ofrece a Hungría, le pone esta opción que cooperan ustedes y no los invadimos, no los destruimos, etcétera. Y hacemos revisiones y les damos entonces parte de los territorios, analizando en base a la población étnica húngara, donde hay ciudades y pueblos con mayor población étnica húngara, y esos territorios se los devolvemos y los demás se los dejamos entonces a los otros estados que ya los han obtenido por Trianón. Y bueno, de hecho eso fue lo que pasó y de hecho ocurrió entonces todo lo que fueron las revisiones de Viena, y recuperó Hungría varios territorios, pero por supuesto, una vez que pierde la Segunda Guerra Mundial, todos esos territorios nuevamente pasan a ser parte de lo que es los estados vecinos. Y lamentablemente yo, muy honestamente, no considero que en la época actual haya ni la más mínima esperanza de obtener ningún territorio de vuelta. Ya es un tema que ha salido, digamos, del tema político, del tema diplomático, no del todo directamente, indirectamente no ha salido, pero el hecho es que ya es un tema que no tiene mucha cabida, lamentablemente, y precisamente también por lo que es la enorme población de rumanos, eslovacos, etcétera, que hay en todas partes. Sin embargo, lo que precisamente han estado hablando es, y hace no mucho, estaban incluso recaudando firmas para obtener autonomía para la gente de Transilvania, y entonces precisamente era lo que estaban tratando de buscar, pero al parecer creo que no llegaron a recaudar las suficientes firmas, o necesitaban firmas de otros países también, o sea, de Hungría las recaudaron todas, obviamente, por supuesto, pero al parecer de los otros países vecinos de la Unión Europea no lograron recaudar, o todavía no han logrado recaudar suficientes, pero digamos que ese es uno de los pequeños objetivos que se han trazado a corto, mediano plazo, que eventualmente los húngaros allá obtengan autonomía, y sería un avance tremendo, en realidad. No sé si el nivel de política es mucho más fuerte que en otros países de la Unión Europea, pero se nota que el gobierno húngaro en general tiene los ojos siempre puestos en las minorías que se encuentran afuera, especialmente en los que están alrededor del territorio húngaro, porque son
Sí. digamos, siguen siendo húngaros. Lo que pasa es que, bueno, la realidad fue dura para ellos. Sí. Pero pienso, ya para, digamos, ir concluyendo, y te lo pregunto ya desde tu punto de vista, no tanto basado en datos, pero más como mirando a un futuro para Hungría. Ujú. eh, Sería un trabajo demasiado grande el tratar de no olvidar, pero pasar una página de la historia, eh, para comenzar a generar nuevos lazos entre todas estas naciones que resultaron de la división de Hungría, junto con la mezcla de otras, digamos, de otras etnias. Ujú. Ese proceso se podría, digamos, revertir de alguna manera, es decir, no recuperamos el territorio húngaro como territorio, pero sí se forma una especie de alianza donde los países acuerdan y pueden interactuar los recursos, porque digamos que Hungría desde hace 100 años se vio forzada a generar una nueva manera de sobrevivir económicamente, porque le quitaron recursos, o bueno, perdieron recursos, para no decir que le quitaron, Ujú. eh, perdieron recursos, perdieron accesos, porque tenían antes acceso marítimo, si no me equivoco. Ujú. No sé en realidad qué tanta parte de Croacia pertenecía a Hungría antes, pero creo yo que si estos países lograsen pasar la página del trauma histórico y la pelea de no hables húngaro y habla otro idioma, sino más bien aprovechar la riqueza de la cantidad de la riqueza cultural, la riqueza y también a nivel de idiomas, porque podríamos decir que todos los países alrededor de Hungría podrían ser países bilingües donde hablaran rumano y húngaro, o checo-húngaro y todo este tipo de cosas. Pero desde tu punto de vista, ¿crees que sí existiría la posibilidad de que todo esto se superase y los pueblos pudieran trabajar juntos para aprovechar los recursos y ser una micropotencia dentro de la Unión Europea? ¿Ese proyecto es algo que se podría ver o en realidad la división es una división que no va a salir de ahí? Micropotencia, ese concepto así, muy imperial, de hecho, y no estoy hablando de imperial del imperio de Estados Unidos, y disculpa, pero lo que pasa es que ya uno en español dice el término imperio y ya uno lo asocia inmediatamente, no me refiero a eso, muy imperial, precisamente tipo a los imperios que habían en Europa en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Mira, las divisiones étnicas y culturales y lingüísticas ya para lo que es el siglo XXI, yo considero que ya está muy bien marcada lo que es la identidad de la gente. El cooperar, podrían, por supuesto, cooperar, y Hungría tiene también, digamos, lo que es el gremio de historiadores, especialmente medievalistas y gente que se encarga de lo que es la época de los 1600, 700, etcétera, tiene unas excelentes relaciones con todo lo que son los historiadores e investigadores de Eslovaquia, por ejemplo. Depende también de muchísimos detalles, o sea, la relación, por ejemplo, entre Hungría y Eslovaquia no es tan tensa. Y digamos que lo que es la forma en la que el gobierno de Eslovaquia trata a los húngaros es menos, digamos, estricta o menos fuerte que la que la trata Rumanía a los húngaros de Rumanía, etcétera. O sea, también, por supuesto, en Eslovaquia los húngaros se han mezclado ya muchísimo con todo lo que son los eslovacos y, digamos, también estas identidades van perdiendo, digamos, esta rigidez, si se puede decir así. Y yo, por ejemplo, en la oficina tengo una compañera que ella es eslovaca y se casó con un húngaro de acá de Budapest y la chica se ha venido para acá, para Budapest, y ella aprendió húngaro y sus hijos lo está educando en eslovaco y en húngaro. O sea, eh, son detalles que uno se va dando cuenta que quizás sí pueden indicar a que en un futuro haya, digamos, una especie de cooperación, se integre la gente, pero por otra parte también ves detalles como por ejemplo tengo un amigo que él también es historiador aquí en Hungría y él tiene ya como 10 años que quiere ver dos cajas con documentos de los 1700 y 1800 de su tatarabuelo y de su tatarabuelo allá en Transilvania, en los archivos de Kolozsvár, es decir, Cluj, allá en rumano,
que es una de las principales ciudades de Transilvania, y le dicen que no lo han archivado todavía. Y entonces constantemente, no está archivado todavía, no está archivado todavía. Y ya el pobre ya prácticamente tiró la toalla porque no está archivado todavía. Si él quizás fuese un rumano, probablemente sí le permitiesen revisar esos documentos, etc. O sea, depende de cooperación, depende de, digamos, de la actitud. O sea, yo me he conseguido, por ejemplo, con gente de Rumanía que no es de Transilvania, que precisamente en España, y no tienen ni idea de todo lo que ha pasado allá en su vida. Estaba en Transilvania, no conocen rumanos ni húngaros de Transilvania, y por supuesto no estaba en contacto con todo este conflicto político, social, cultural, etcétera. Y mira, súper amables, normales, o sea, no tienen la más mínima hostilidad sabiendo que yo soy húngaro, y yo por supuesto que no tengo ningún tipo de hostilidad ni nada. De por sí no lo tengo con nadie porque me parece algo absurdo. Pero por supuesto que si a uno lo tratan mal, le dicen un comentario desagradable o uno ve un comentario desagradable, a uno eso le molesta. Pero mira, depende también del nivel de cooperación, y depende del nivel de apertura cultural y emocional también de la gente. Aquí el húngaro se siente bastante agraviado, por supuesto, se siente bastante atacado y amedrentado, pero no lo sé, depende y sería una cosa a nivel de futuro, yo creo. Es una pregunta realmente difícil de contestar, y por supuesto, como me dijiste, que lo haga desde mi punto de vista más bien personal. Sería lo importante precisamente el que haya cooperación, porque no solamente desde el punto de vista económico, cultural, etcétera, sino desde el punto de vista también social. La gente en Rumanía, precisamente del Estado rumano, específicamente lo que es en Transilvania, por ejemplo, no se ha mezclado tanto en los últimos 100 años con la gente rumana local. Húngaro con húngaro, padre, hijo, nieto, bisnieto, etcétera, etcétera, etcétera. Conozco casos, sí, de un señor de 50 y tantos años que también es un compañero mío de la oficina. Su padre es húngaro, su madre es rumana. Pero precisamente no es un caso común. Y quizás eso es precisamente una de las razones por las cuales la sociedad ha mantenido tanto su identidad, su hungaridad, su cultura, etcétera. Y quizás precisamente como no se ha permeado y no ha permitido que, digamos, el Estado rumano, el nuevo Estado al cual han pasado a pertenecer, pase a través de ellos, es que precisamente han sido tan hostiles en tantas ocasiones con ellos. Bueno, Akos, 1 millón de gracias de verdad por compartir con toda Gracias la a ustedes. comunidad estos Muchas conocimientos gracias. y estos datos. Para mí, igual creo que para muchos, pues el 4 de junio va a ser un día para reflexionar, un día para, como venezolanos, también aprender de lo que vivió Hungría hace 100 años. Uh-huh. Y bueno, creo yo, no sé si concuerdas conmigo, pero a veces en los pueblos pasamos por procesos difíciles de entender y divisiones que, digamos, podemos sufrir la consecuencia, como lo ha hecho Hungría en los últimos 100 años, de decisiones que toman autoridades y personas a las que se les entrega el poder, o las cuales, digamos, esas personas llegan al poder y deciden sobre la vida de muchos y el futuro de muchas generaciones. Entonces creo que sí, para mí personalmente el 4 de junio me uno al dolor de Hungría, y también me uno a la esperanza de que Hungría pueda recuperarse de este momento, de esta etapa histórica tan pesada, y bueno, el resto. Pero también como venezolano aprender mucho de las consecuencias que pueden tener algunos hechos históricos. Sí, y esos realmente traumáticos. Y precisamente un detalle para la gente que está conociendo Budapest o que no conoce Budapest, muy poca gente se le ocurre precisamente cuando llega acá a Hungría y ve, por ejemplo, el Parlamento que tenemos acá en la orilla del río, que es enorme, es realmente un parlamento gigantesco, de hecho el tercero más grande del mundo, si mal no recuerdo. Y claro, porque un país tan pequeño como Hungría, actual,
tiene un parlamento tan grande precisamente porque el parlamento, para el momento en que fue planificado y construido, era un parlamento para un país que tenía el 70% más de su territorio. Entonces, ya claro, la Hungría post-trianónica se quedó con un parlamento gigantesco, pero con un territorio pequeño y con una población mucho más reducida. Es un pequeño detalle que quería comentarles, que sé que hay mucha gente que está conociendo la ciudad, viajando, etcétera. Y bueno, una anécdota más o un comentario más con respecto a lo que es el país. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, no les quiero robar más su tiempo. Y bueno, pues les deseo lo mejor. Hasta luego. Muchísimas gracias, Jaco. Gracias.